Bueno, eso fue música de FK Twigs sonando aquí en Bonita Radio. Mi nombre es Sixto Isaac Ortiz y estás escuchando la única emisora que en realidad estamos en línea con tu mundo. Nos puedes escuchar a través de TuneIn Radio, XIA Live. Y de igual manera puedes escuchar muchos de nuestros programas en la plataforma digital de YouTube. En esta ocasión me acompaña una de las personas que más yo admiro. Una persona que me ha motivado mucho. Una persona que me ha enseñado. ¿Cómo yo pudiera describir a esta persona? Le pudieras decir maestro, profesor, locutor, creativo, guionista, escritor, instructor de aeróbico, entusiasta de Star Wars, entre otras cosas. ¿Qué más, Salvador? Tenemos con nosotros a Salvador Méndez, el director de programación de Bonita Radio. ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, muchas gracias y por esas palabras también. Yo también siento mucho respeto y mucha admiración por ti, así que es mutuo. Gracias. Yo quería hablar, básicamente, siempre cuando hablo con Salvador, una de las palabras que me viene a la mente es la radio. Obviamente, pues porque te conocí siendo profesor de producción radial, de producción de sonido, pero enfocado específicamente también en la radio. Y me gustaría saber, porque yo he tenido una experiencia única con la radio, una experiencia bastante interesante, y me gustaría saber cómo fue ese primer encuentro, si recuerdas, cómo fue ese primer encuentro con el medio de la radio. Pues en mi casa siempre, muy temprano en la mañana, se escuchaba la radio, y dependiendo de la época que fuera, era la emisora que se ponía, ¿verdad? A veces eran noticias, otras veces eran revistas de entretenimiento, como lo fue el programa de Don José Miguel Arreglot y de Aurora de Previdi, y también en otras ocasiones era música lo que se escuchaba. Así que pues siempre en mi casa la radio estaba presente y mi encuentro con la radio pues yo creo que es parte de lo que es la vida mía, ¿verdad? Uno siempre amanece en la mañana y escucha la radio. Todavía hoy día yo hago lo mismo. Cuando me levanto lo primero que hago es que prendo la radio y entonces empiezo a hacer mis cosas, ¿no? Y no hablo con nadie por 1 hora y media porque yo vivo solo y cuando llego a la universidad es que primero me encuentro con alguien que le digo buenos días y ha pasado como 1 hora y media, 2 horas de día y todo mi encuentro cercano fue con la radio. Así que pues desde muy niño la radio ha estado presente en mi vida, ya sea desde la parte musical, ¿verdad? Los formatos musicales, que siempre mi mamá escucha Salso y Z93, o sea, todo el tiempo. Noticias, WKQ Radio, Noti1, Radio Isla. Y también escuchábamos a Don José Miguel Arreglot y a Aurora de Previdi en el programa de Su Alegre Despertar por la emisora Radio Luz. Así que pues desde siempre yo he tenido esa conexión con la radio. De hecho, algo que te quiero decir también es cuando yo en un semestre fui a una escuela que no me gustaba, donde habían estudiantes que eran muy violentos y que hacían bullying a todo el mundo, incluyéndome a mí. Mi mamá me ponía cuentos infantiles para que yo me despejara la mente. Y eso son cuentos que todavía hoy día se transmiten a través de Radio Sol, una emisora FM, y se llaman Mi Historia Preferida, que son cuentos no infantiles a las 7 de la mañana. Así que también era como un poco la terapia para yo poder llegar a la escuela y estar más relajado. Claro. Yo ahora que usted menciona eso me recuerda que mi experiencia con la radio, precisamente, yo soy un poco más joven, pero recuerdo... Un poquito nada más. Pero recuerdo las radionovelas que hacía WIPR, porque cuando yo llegué a Puerto Rico estaban transmitiendo radionovelas. Incluso recuerdo, y ahora que mencionas lo de los cuentos, recuerdo que yo utilizaba un headphone y lo conectaba en el orificio del mic y leía cuentos infantiles y tenía a los vecinos locos leyendo los cuentos y de igual manera pues tirando CDs de canciones y cassettes que habían por ahí. Así que precisamente podemos englobar que la radio, en mi caso y más específico en el tuyo, es que la radio era parte de toda tu vida en diferentes aspectos y desde el principio, desde que te levantas hasta que te acuestas, y lo podemos ver en diferentes facetas de tu vida. Pero de igual manera me gustaría saber más específicamente, entrando a la enseñanza. Ese deseo de enseñar, ¿nació después de tu amor o de tu encuentro con la radio, o siempre te visualizaste
que en algún momento quería enseñar, ya sea radio, teatro o alguna otra faceta? Pues mira, siempre en mi vida ha estado la faceta de maestro, aunque yo no hubiese tenido el título de maestro y la certificación y la preparación, siempre yo fui maestro. En la escuela, cuando yo tenía a los compañeros de clase, yo era el que preparaba los repasos, por ejemplo, yo era el que coordinaba los repasos en la escuela, yo siempre pues preparaba a mi hermana para los exámenes, le ayudaba a estudiar en los exámenes, le leía las novelas y se las dramatizaba, las discutíamos, yo le hacía exámenes a mi hermana antes del examen que la maestra le iba a dar, ¿no? Para más o menos crear el panorama, ¿verdad? Para lo que ella se iba a enfrentar. Así que yo siempre he sido, como quien dice, ¿verdad? Un maestro, o he aspirado a ser un maestro desde muy pequeño. Es una vocación que siempre ha estado presente. Cuando yo entré a la Universidad de Puerto Rico a estudiar comunicaciones, conocí al profesor Iván Cardona, que era el profesor de teoría de la comunicación y el escritor del libro Una comunicación efectiva. Esta persona me despertó la pasión por la enseñanza, por la forma en que él enseñaba y la forma en que él estructuraba los exámenes y cómo él desarrollaba una clase. Así que pues yo vi la posibilidad de, además de ser un comunicador, también ser un educador, y entonces ahí entro a estudiar clases de pedagogía en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Puerto Rico y a estudiar los fundamentos básicos de educación. Y como también estudié teatro, pues tuve un tiempo ofreciendo cursos de teatro en Nanaudo, que es una academia que desapareció ya, una academia que era de ballet. Yo allí impartí el curso de pantomima. Entonces es como un poco irónico porque yo trabajaba la clase de pantomima porque siempre he sido muy bueno en el baile y en el movimiento corporal, pero por otro lado, pues enseñó radio, desde el silencio. Sí. Claro, sí. Pero como usted me enseñó, esos son dos elementos sumamente importantes dentro de la radio. Claro. El silencio y obviamente pues la palabra. Claro, y el ritmo también es parte del silencio, así que pues sí, en ese sentido es así, pero también algo bien curioso es que yo no sé si es por mi signo zodiacal, pero yo soy Géminis y a lo mejor siempre tengo estos dos seres opuestos. Yo soy muy pasivo en el sentido de que me siento a escribir, soy muy solitario, pero también soy muy activo, de que doy clases de aeróbico, bailo, o sea que siempre tengo como estos dos... Sí, esa dicotomía. Exactamente. Son dos personas dentro de mí, y yo mismo me doy cuenta de que digo, ¿cómo es posible que yo esté haciendo una actividad tan pasiva como la de escribir o leer y esté en otro punto, ¿verdad? Bailando, enseñando una clase a un grupo grande de aeróbico y siendo muy sociable cuando en momentos soy muy antisocial o muy solitario, o sea que pues es algo que es extraño. Y es sumamente interesante. Entonces, ¿cómo tú lo puedes, cómo quizás puedes explicarnos esa diferencia entre enseñar en el nivel universitario, si es que hay para ti? ¿Cómo tú te preparas a enseñar a unos estudiantes en Sagrado, a diferencia de enseñarle en la escuela Osuna o incluso las clases de aeróbico que das? ¿Cómo tú te preparas en ese método de enseñanza? Pues mira, siempre hay que tener una planificación, ¿verdad? La base es la planificación y uno tiene que saber cuál es el objetivo que uno quiere lograr, ¿verdad? En cada clase uno dice, bueno, en esta clase para mí es importante que ellos entiendan tal concepto o que ellos apliquen tal concepto, ¿verdad? Porque a veces solamente es conceptuar, es tener una idea, otras veces es que ustedes logren aplicar ese concepto que aprendieron, u otras veces uno quiere que ustedes ya salgan al área profesional, ¿verdad? Y ejecuten. En otras ocasiones, por ejemplo, uno quiere que ustedes tengan un juicio crítico, un juicio estético. Así que el objetivo de la clase es bien importante. ¿Qué yo quiero lograr, ¿verdad? En esta clase en específico y qué yo debo tener para antes de lograr esto y para qué yo voy a usar ese objetivo eventualmente. Así que uno va, como quien dice, diagramando un libreto, ¿verdad? Es un poco parecido como cuando tú escribes una novela o una obra de teatro o una película que tú vas diagramando. Pues así ocurre con la sala de clases. La diferencia en Osuna pues es el nivel de conocimiento de los estudiantes. Obviamente ellos son estudiantes de grado 11, estudiantes menores de edad, que todavía los padres, ¿verdad?, tienen cierta inherencia en sus actividades y también ellos tienen que participar del proceso. Así que pues yo los llevo mucho de la mano, ¿verdad? En la universidad pues ya yo exploro, ¿verdad?, y veo a veces cómo están los estudiantes. En esa exploración me doy cuenta de que muchas veces ellos están a un nivel muy superior a los estudiantes de escuela superior. En otras ocasiones me doy cuenta de que no hay tantas diferencias, pero más veces son las que me doy cuenta de que hay ya unos conocimientos adquiridos porque ellos llegan
de unas clases previas. Mi curso requiere unos prerequisitos, así que pues ya ahí se da una dinámica diferente, ¿verdad? Pero básicamente la estructura de una clase, ¿verdad?, es trabajar con unos objetivos y diseñarla con un principio, medio y fin en esa hora de clase u hora y media. En el gimnasio, pues ya hay una... hacemos lo mismo también, porque por ejemplo hay días que yo quiero trabajar resistencia cardiovascular, otros días quiero trabajar coordinación de manos y piernas, otros días quiero trabajar memoria, hay otros días que sencillamente quiero fortalecer, hacer un circuito y trabajar músculos, fortaleza de músculos, ¿no? Tonificación y aeróbico. O sea que básicamente siempre hay un objetivo. En el salón del aeróbico, pues obviamente es una faceta que yo mantengo bien distante de la escuela y de la universidad. La gente cuando pues me ve allá, pues yo soy otra persona distinta. Allá pues hay que ser muy positivo, allá no hay exámenes, por ejemplo, yo no evalúo el conocimiento. Allí más bien es una experiencia, ¿verdad? Una exposición que yo pongo a la gente. Y también dentro del trabajo, pues yo también le doy a los estudiantes, en este caso a los socios del gimnasio, unos objetivos, ¿verdad? Yo quiero hoy, vamos a trabajar hoy tal cosa, para que ellos sepan lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Pero allí pues no hay una evaluación del conocimiento como tal, o del aprendizaje, no lo hay. Allí pues yo sí puedo ver que alguien necesita más ayuda, pero esa persona no está en una clase matriculada, o sea que a lo mejor lo veo un día y nunca más lo vuelvo a ver. Así que pues a veces la gente tiene más libertad de entrar y salir cuando quieran de la clase, o sea que son dinámicas distintas. Lo único que se asemeja pues es que siempre hay unos objetivos presentes. Excelente. Y entonces, ya que hemos hablado de que usted es una persona que tiene diferentes facetas y diferentes, quiero entrar un poco en tu faceta de escritor, de guionista, porque como te había mencionado al principio, pues el taller dramático de WIPR pues ha sido bien influencial el amor que yo le tengo a la radio, y usted pues está formando parte ahora mismo del taller dramático escribiendo. ¿Cómo fue esa experiencia? Y cuéntanos un poco sobre el taller dramático y cuéntanos sobre esa experiencia específica de poder escribir la radionovela Ángeles del Alba. Pues el taller dramático lleva 23 años al aire. Hacen novelas, adaptaciones de cuentos, de teatro, hacen proyectos, hacen unitarios, miniseries, o sea que es un proyecto muy variado. Ahora hay unos programas enfocados a los niños, antes también los habían, pero ahora pues hay un bloque más formal, ¿verdad? Y más diseñado, más estructurado. Ese taller dramático, al igual que a ti te causó, ¿verdad?, ese gran impacto, pues lo mismo ocurrió conmigo, porque el verano del año en que yo estaba, creo que fue en el 1993, yo estaba en grado 11 y yo pues me entero de que hay un taller dramático por un anuncio de televisión, una promoción que vi en WIPR de televisión, y entonces pues empiezo a escuchar. Te soy honesto, los primeros días escuchaba el cuento, la novela, lo que fuera, y me iba. O sea, no estaba escuchando, pero no estaba entendiendo lo que pasaba, porque hay que pasar por un proceso de uno poder aprender a escuchar y a crear una película, ¿verdad?, en la imaginación. Una vez yo empecé a construir esos mundos, ¿verdad?, y esos personajes, esos espacios que ellos me proponían a través de la música, la palabra, los efectos, yo empecé a sentir un amor especial por la radio y a sentir, yo diría, hasta una especie de adicción, ¿verdad?, por imaginar y por sentir por irme a ese mundo sonoro, que era un mundo que tenía para mí una realidad tan verdadera como la que yo vivo ahora contigo hablando. O sea, era como si fuese otra dimensión, ¿verdad? Y Platón, ¿verdad?, nos decía que habían dos mundos, ¿verdad? Estaba el mundo de las ideas y estaba el mundo material. Y pues a través de la radio yo como que me conectaba un poco con ese mundo, ¿verdad?, de las ideas, y empecé a amar cada vez más la radio y empecé a recopilar cuentos, novelas y programas de radio antiguos. Yo tengo una colección bien grande en mi casa, que es la que utilizo para Fonodrama, que es un programa de radio aquí en Bonita Radio, ¿verdad?, donde yo pues en vez de que coja polvo allí, pues yo hago una donación al espacio cibernético y coloco esos programas para el disfrute del público. Así que yo empiezo a recopilar todos esos cuentos y empiezo a escribir. Yo estudiando comunicaciones también pues siempre yo tenía personajes en mi mente, ¿verdad? Hay unos personajes que siempre han estado en mi mente, que me hablaban y que me decían cosas.
y yo lo escribí, ¿verdad? Diferentes historias, le escribía diferentes historias a ellos, y te voy a ser honesto también, yo encerrado en mi cuarto, prendía la radio, le daba play al cassette, le daba record y grababa mis novelas de radio, ¿verdad? Con mis voces y hacía programas de radio. No, yo te entiendo perfectamente porque yo hacía turnos para mí mismo. O sea, hacía turnos, leía cuentos para mí mismo, ¿no? Era para mí mismo. Yo mismo me criticaba y yo mismo decía, no, sí. Pues yo tengo 2 primos que sufrieron muchísimo porque yo los cuidaba. Yo estaba a cargo de ellos cuando salían de la escuela, así que yo los obligaba a que ellos me escucharan mis cuentos. Los 2 estudiaron comunicaciones, uno estudió radio, la otra estudió periodismo. En parte, pues yo sé que hay una influencia de mi parte por eso, pero yo los obligaba, yo los sentaba, le daba la merienda y decía, ahora vamos a escuchar un cuento dramatizado. yo hacía algo similar a eso con mis primos. Me inventaba obras que en realidad eran una porquería. Pero me inventaba obras y yo decía, no, tú vas a hacerle este papel y lo vas a hacer. Entonces mi abuela, mi mamá, mis tíos y mis tías tenían que ver esa obra obligado. Y sí, es una experiencia única. Ahora pues uno lo evalúa y uno dice, Dios mío, uno ahí obligando, pero esa formación. Claro. Esa formación única. Cuando empecé a escribir, que me preguntaste algo de escribir, cuando yo empecé a escribir para WIPR fue porque yo le presenté una propuesta a ellos. Yo llevaba mucho tiempo escribiendo dramas radiales y también tengo libretos para televisión, pero pues yo no me sentía preparado todavía para poder presentar el documento porque me hacía falta más preparación. Estudié una maestría en redacción de guión para entender la ciencia y el arte de escribir, porque realmente pues hay que tener, ¿verdad? Un talento. Yo pues entiendo que por alguna manera lo tengo, pero también hay que desarrollar unas técnicas y unos conocimientos que son parte de unos formatos que ya están establecidos, que uno puede eventualmente romper, pero cuando ya uno conoce, ¿verdad? La estructura. Ese es el problema. Yo creo que hay muchas personas que dicen que hay unos formatos, pero quieren romperlos. Exacto. Tú tienes que conocer primero, para luego pues darte esa libertad, esa poetic license, si se pudiera decir así. Sí. Pero y a mí me parece que la radio, la televisión y el cine en Puerto Rico deben representar más ficción, ¿verdad? Yo creo que es importante que la ficción en este país se produzca más, porque en el teatro obviamente ocurre muchísimo y muy bueno, ¿verdad? Que hay muy buen teatro, pero yo creo que es importante porque nosotros en nuestro país, en nuestro archipiélago, tenemos muchas historias y tenemos muchas contradicciones y tenemos que reflexionar mucho sobre lo que somos como país. Y yo creo que la televisión, la radio, el cine podrían ser ese mecanismo para por lo menos vernos en un espejo y reflexionar. No es que la radio, la televisión y el cine van a decirnos lo que está bien y lo que está mal, porque no estoy hablando de eso, estoy hablando simplemente de basarnos en lo que es las historias personales o el mundo, ¿verdad? Porque muchas veces el mundo también nos propone historias, y entonces empezar a desarrollar una dramaturgia puertorriqueña, porque tú sabes una cosa, que en Puerto Rico casi no hay, casi no había, ya hay más escritores y libretistas de televisión. En los inicios de la televisión de Puerto Rico y de la radio, las novelas llegaban de Cuba, o eran escritores mexicanos, por ejemplo, o argentinos. Se compraban esos libretos y se traían a Puerto Rico, pero principalmente de Cuba. Así que pues nuestros escritores, ¿verdad? De novela, de teatro, no entraron a la televisión ni tampoco a la radio a escribir. Sí, obviamente tenemos a don Abelardo Díaz Alfaro, que sí es uno de los primeros guionistas, ¿verdad? Que escribió los cuentos de Abelardo en la radio, y también las estampas de Tello Gracia. Madeline Williamson, que también pues era una actriz, directora, pero también era guionista, redactó para radio la serie Flor de Leyenda, que fue una serie dramática para la radio, pero son muy pocos. La mayor parte de las novelas puertorriqueñas, tanto de radio como de televisión, eran de o cubanos, o mexicanos, o argentinos, entonces, venezolanos. ¿Usted no cree que ese mismo miedo que la sociedad puertorriqueña tiene, quizás, o digo más bien el mundo de la producción, le tiene un miedo a hacer ficción porque le tiene miedo a experimentar, porque es mejor quedarse con unas historias que ya han sido exitosas por sí mismo, y se le tiene ese miedo a crear ficciones que quizás sean exitosas y sean súper buenas, pero le tenemos un miedo a experimentar, a hacer historias distintas, pues por eso mismo, por seguir adaptando estas historias clásicas que... O a lo mejor ya vivimos en una ficción. O sea, a lo mejor los puertorriqueños, ¿verdad? Vivimos en una ficción porque a veces es muy difícil poder entender, ¿verdad? El contexto sociopolítico en el que nos encontramos nosotros, y a lo mejor nuestra vida es una gran ficción, ¿verdad? Que nos creemos que somos lo que no somos a lo mejor. Yo creo que también puede haber un poco, ¿verdad? de esa realidad sociopolítica
muy presente en todas las manifestaciones artísticas de Puerto Rico. Y obviamente la televisión y la radio también son medios que, además de informar, entretener, también son medios que son pueden ser muy artísticos. O sea, existe el radioarte como género, así como está la música, así como está el teatro, la literatura, la pintura. También está el radioarte, y no lo digo yo, lo dice Lidia Camacho, lo dice Armand Balsebre, lo dice Ricardo Valle, que son estudiosos de la radio en México, España y Uruguay. Así que pues sí, la radio y la televisión son medios artísticos, y también pues lamentablemente, ¿verdad?, por las situaciones nuestras políticas, sociales, culturales, a lo mejor pues no queremos ver, ¿verdad?, lo que realmente tenemos ante nosotros. Está brutal porque cuando nos ponemos a analizar, pues uno ve lo tan complejo que es esto, que no es tan solamente pues unos medios, sino que hay una realidad social que envuelve, y pues hay unas variables que tendríamos que estudiar. Pero ahora, hablando un poco sobre el medio en sí, sabemos que hay un surgimiento de diferente, una reinnovación, una innovación del medio, como la existe en podcast, que incluso Bonita Radio pues entra por eso, porque Bonita Radio pues es radio, pero es mucho más que eso, son diferentes medios. Es un multimedio, exactamente. Y están los podcasts, están la ficción que se están haciendo en diferentes escenarios. ¿Cómo tú ves el mundo de la radio que nosotros conocemos actualmente, la radio terrestre comercial? ¿Cómo la veo? O sea, sí, ¿cómo ves el futuro? El futuro, ok. Sí, pues mira, yo creo que el mundo, ¿verdad?, está cambiando deprisa, ¿verdad? Y obviamente nosotros estamos haciendo cosas que luego nos damos cuenta de que no es lo que pensamos que es otra cosa diferente. Cuando yo empecé a trabajar con Carmen Enid, el desarrollo de Bonita Radio, estábamos pensando en imitar la radio terrestre, AM, FM, onda corta, ¿verdad?, con sus formatos de programa, con sus modelos de programación, y en el proceso, cuando seguimos investigando y nos adentramos a otras emisoras de radio en el mundo, en Corea, por ejemplo, fuimos a España, o sea, llegamos a España, pero a través del internet, fuimos a Corea a través del internet, nos damos cuenta de que hay unas predicciones y de que la programación en directo podría quedarse únicamente en lo que son las noticias y lo que es el deporte, que todo lo demás puede ser consumido por el público cuando el público lo decida. O sea, que hay un público que ahora está programando su propia emisora de radio, y a través de los podcasts escuchan, ¿verdad?, cuando quieren esa serie o ese programa de radio. Sí, que hay muchos podcasts que tienen esos formatos de talk shows mañaneros. Exactamente. Incluso los puedes escuchar cuando quisieras y no tendrías que levantarte a las 5 de la mañana. Y eso en parte pues también hace que la radio sea más especializada, porque entonces uno puede trabajar partiendo de un nicho particular. O sea, antes la radio pues quería ser muy heterogénea, o sea, llegar a todo el mundo, como si a todos nos interesara escuchar lo que es la farándula de este país y lo que son los comentarios que algunos artistas o figuras, ¿verdad?, hacen, o sus conflictos personales. No todos nos interesa eso, ¿verdad? Y no quiero mencionar ningún nombre de ninguna de esas figuras, ¿verdad?, porque también caería en lo mismo, pero a veces se parte de la premisa de que a todos nos interesa eso, o de que en Puerto Rico podemos entender y analizar la política desde dos aspectos, que son las visiones de dos partidos políticos que se cantan muy diferentes, pero que a la hora de verlas son de la mano. Son iguales. Así que tenemos una radio que intelectualmente tiene un contenido secuestrado, ¿verdad? El hecho de que la radio por internet es una alternativa, ¿verdad? Lo digo doble porque es una alternativa, le permite a uno poder diseñar una programación enfocada a un público diferente, que nos va a escuchar cuando quiere escucharnos, y que no necesariamente tiene la única opción de esos programas de radio, esos modelos que ya existen, que tienen contenidos semejantes, rutinas semejantes, ¿verdad?, en horarios semejantes, porque tú escuchas la emisora de radio X en la mañana y todo lo que se habla es desde la parte del sexismo, ¿verdad?, la lucha entre hombres y mujeres, una lucha que pues no informa nada, no transforma el país en nada, es simplemente pues la mujer
reclamando unos derechos y el hombre insistiendo en que le parece cómico que ella reclame ciertos derechos. Entonces, pues no todos nos sentimos identificados con eso. Y ese público que no se siente identificado ya no está obligado a escuchar ese tipo de programa, porque ahora a través de su celular puede escuchar la emisora que quiera en vivo, pero también puede bajar cuando quiera a su conveniencia el programa que le interesa, ¿no? Con los temas que le interesan. Por eso entonces en Bonita Radio nosotros tenemos una programación que es tan diversa, ¿verdad? De programas informativos, programas de temas de índole social, hay temas de intereses particulares, hay arte, hay cultura, y el público que nos consume es el público que está ávido de una radio diferente, que no necesariamente nos entretenga como los demás creen que nos entretenemos todos nosotros y nosotras, y que no analice el país desde únicas dos perspectivas que realmente pues a la larga son lo mismo. Y yo creo que la radio del futuro le va a ofrecer al público la alternativa de escoger lo que quiere, ¿verdad? Es un poco como el internet, o sea, tú entras a las páginas y a los que tú quieres, la que tú deseas. Exactamente. Que toque el contenido que en realidad te interesa escuchar. Así que en realidad nos estás contando que la radio pues sí va a pasar por unas transformaciones, pero para erradicar estos modelos o estos estereotipos de cómo, entre comillas, se debe hacer radio, sino que el público va a llegar a escoger qué contenido a mí en realidad me gusta, y si lo puedo conseguir ya sea en este formato, en este medio particular, pues así lo voy a hacer. Y yo entiendo que ese es la manera en donde nos debemos guiar, en donde se debe guiar cualquier medio, porque en realidad el público es el que manda. Ahí hay unos retos bien grandes, por ejemplo, porque entonces como una emisora se sostiene económicamente, ¿verdad? Las ventas, pues todavía se está tratando de ver una estrategia en donde se pueden volver las ventas en una radio alternativa, ya que pues todavía las ventas pues siguen con ese estereotipo de que hay unos formatos específicos y si no sigue esos formatos no vende, lo cual yo entiendo que no es necesariamente cierto. Lo que pasa es que pues hay que estudiar y hay que buscar cómo se puede vender eso. Y yo creo que el público, específicamente los estudiantes, mejor dicho, los estudiantes están en un proceso ahora donde la autogestión es bien importante. Los estudiantes tienen que entender que es el momento de ellos crear sus propios espacios, porque la tecnología pues no es tan costosa, no es que no ¿verdad? Sea costosa, pero no es tan costosa como sería una emisora de radio terrestre, AM y FM, y pues es el momento donde tenemos nosotros que tomar, ¿verdad? la batuta, como quien dice, y entonces empezar a desarrollar nuestros espacios. Y algo muy importante, hay que ser perseverante. O sea, muchas veces nos podemos frustrar, decir esto no vale la pena porque es demasiado trabajo y no estoy recibiendo el ingreso adecuado. Pero uno tiene que decir, esto es una lucha de resistencia, ¿verdad? Tenemos que, si creemos en lo que estamos haciendo, tenemos que seguir por eso, ¿verdad? Hay que hacer unos ajustes económicos, hay que estar bien claro qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no se puede hacer, pero tenemos que ser persistentes y resistir, ¿verdad? Lo que es toda una estructura y todo un sistema que ya está establecido, que no digo que no funcione, o sea, también la radio tradicional AM y FM ha hecho un trabajo magnífico, ¿verdad? En muchas circunstancias culturales, le ha dado visibilidad a ciertos grupos también, debería tocar más música puertorriqueña, pero bueno, sabemos que eso es muy difícil, pero por ejemplo, en casos de emergencia, la radio tiene un lugar protagónico, ¿verdad? Sí, una inmediatez que cualquier otro medio no tiene. Aunque Facebook ya está, ¿verdad? Bueno, claro. pero porque yo me entero de un temblor de tierra por Facebook. Sí. Siempre tembló. Hay personas. Alguien dice tembló y yo digo, ok, vamos a ver qué pasó. Entonces empiezo a buscar. O sea que realmente, pues sí, es un momento bien importante, pero no es que estemos rechazando la radio AM y FM, hay que reconocer el valor que tienen esas emisoras de radio y todas las personas que trabajan ahí han hecho un gran trabajo y han trabajado con lo que tienen. Pero estamos en un momento donde pues podemos reaccionar, reflexionar de lo que se ha hecho o sobre lo que se ha hecho y entonces empezar a pensar pues qué falta por hacer y qué podemos cambiar y qué podemos mejorar, y eso pues es lo que estamos. Y Salvador, ¿algún proyecto que estés escribiendo, algo que tengas tramándote por ahí? Sí, pues yo tengo siempre muchas cosas. No, yo sé, por eso te hago la pregunta. Sí. Pues mira, a mí me gustan mucho los temas de los que nadie habla. Recientemente tuvimos una novela de radio que se llamó Viveca Vive, que era una novela sobre las enfermedades mentales en Puerto Rico, basada en el libro de un profesor universitario, tanto de la Universidad de Puerto Rico como de la Universidad Carlos Albizu,
el profesor Alfonso Martínez Taboa, y en esa historia pues hablamos sobre la situación de los problemas mentales en Puerto Rico. Ahora también estoy escribiendo, estoy en proceso de investigación de una novela de radio que va a explorar la sexualidad en la edad avanzada, ¿no? Porque yo creo que, ¿verdad? Los viejitos nuestros creen que ya pues no merecen, ¿verdad? Tener una intimidad o una relación sexual con una pareja, y yo creo que pues esos son unos tabúes, ¿verdad? Que están ahí. Sí, obviamente a nivel fisiológico hay unos cambios y el líbido, ¿verdad? Pues a lo mejor no es el mismo que se tenía en la juventud, pero sí hay otras formas de expresar y manifestar, ¿verdad? El amor a través del cuerpo y a través de las sensaciones, y es un poco rompiendo esos tabúes, ¿no? Y esos propios prejuicios de los mismos viejos, ¿no? Y viejas que dicen, no, ya es un viejo, como todo eso que se dice, ¿no? Así que pues eso es lo que estoy trabajando. Y además tengo otra historia que estoy trabajando, que es sobre una novela de tema, bueno, una novela donde la pareja sea dos hombres. ¿Verdad? En Puerto Rico no creo que se haya hecho una telenovela donde los protagonistas sean del mismo sexo. Sí, que yo creo que no. No. Entonces, sí hay una historia ahí de dos hombres, y hay otra historia de dos mujeres, así que estoy todavía tanteando cuál de las dos va a ser. Y por último, tengo una novela que ya empecé a escribir también, que es sobre Puerto Rico en el 1517, justo después, 7 años después de la rebelión de los taínos, porque he estado investigando sobre nuestros taínos y me doy cuenta de que no eran tan pasivos y no eran tan primitivos como nos hacen creer, ¿verdad? Sí. Ellos tenían unas estructuras construidas, había una sociedad muy desarrollada, y pues a base de una investigación que estoy haciendo con profesores de la Universidad de Utuado, estoy diseñando una historia, ya tengo el primer capítulo escrito, de una historia en la que rompemos un poco esos es como dice, del mito al hito, ¿verdad? Vamos a jugar un poco con eso para que la gente conozca más nuestra historia a base de la evidencia que está en nuestro país, ¿no? La arqueología, que es otra forma de entender la historia. Excelente, Salvador. Este señor es una máquina, siempre está haciendo algo, y los proyectos que él hace espectacular. Yo te agradezco que hayas participado aquí y que hayas aceptado mi invitación. De verdad es que te admiro mucho, te respeto mucho y ha sido una inspiración para mí, así que gracias por estar acá. No, gracias a ti y gracias a los que están escuchando, la profesora, los estudiantes. Un saludo grande y espero que sea un semestre excelente para ustedes, ¿no? De mucho aprendizaje. Sé que la profesora tiene mucha experiencia y yo sé que toda esa experiencia va a ser maravillosa para que ustedes aprendan. Muchas gracias. Una última pregunta. Ajá. ¿Cuán motivado estás para Star Wars? Mira, yo estoy tan molesto porque no voy a poder ir el primer día de la premiere, pero ese día ya yo me voy a tomar un agua de azar, me voy a acostar a dormir muchas horas para que ese día pase rápido, y el día siguiente ya le dije a mi jefe que voy a dar falta de trabajo y que voy a ver la película 3 veces. ¿Tú te imaginas que yo la vea antes que tú? No, porque aquí yo voy a estar dormido, así que yo no voy a enterar. No te vas a enterar. Pero como quiera, no te iba a enviar mensajes de esto para que no spoilearte. Ese día yo dejo todo apagado para que nadie me diga nada. Bueno, Salvador, muchas gracias. Y seguimos con más música. Nos transportamos a la década de los 80 con este éxito de Hall & Oates aquí en Bonita Radio. Disfruten.